En una época donde el mundo estaba dividido fuertemente entre ideologías, territorios y antecedentes bélicos, ocurrieron una serie de sucesos que llevaron al estallido de la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad. Y es que años atrás había ocurrido la Gran Guerra, aquella que el mundo creía que sería la guerra que pondría fin a todas las guerras. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914 tras tensiones militares de grandes países europeos y cuyo detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, dejó una huella imborrable sobre el mundo, porque en ella cerca de 16 millones de personas fueron afectadas, sufriendo heridas o la muerte. Parte de que esto fuera así fue porque en esta guerra se usaron un sinfín de armas modernas para su tiempo, armas químicas, artillería y aunque no siempre y en sus momentos finales, también se usaron ametralladoras, subfusiles y escopetas, que volvieron a los combates de esta guerra una auténtica pesadilla. Luego de que la guerra terminó con el armisticio firmado en noviembre de 1918, se creía que todo el daño que causó este encuentro haría que el mundo pensara dos veces antes de tener un conflicto a gran escala de nuevo, aunque esta fue una creencia ingenua, pues algo más grande estaba por comenzar. Uno de los cambios ocurridos tras el fin de la guerra fue que el imperio austrohúngaro cayó y de sus territorios surgió Checoslovaquia, gracias al Tratado de Versalles y al Tratado de Saint-Germain, y en el norte y oeste del ahora país checoslovaco, los Sudetes era una región que contenía cerca de 3 millones de ciudadanos alemanes, una enorme minoría considerando los millones de ciudadanos que ahora formaban Checoslovaquia. Alemania, que había participado en la Gran Guerra, impulsada por rivalidades imperialistas, alianzas militares y tensiones políticas en Europa, fue sancionada con el Tratado de Versalles, mismo que impuso severas consecuencias para la nación tras el fin de la guerra, como ser obligados a aceptar la responsabilidad del conflicto al pagar enormes reparaciones económicas, que su territorio fue reducido en aproximadamente un 13% y que las colonias alemanas ubicadas en sitios como África, el Pacífico o Asia se le fueran retiradas a la nación, y por ello tuvieron que ceder territorios como Alsacia y Lorena a Francia, y también el que tuvieron que limitar su ejército drásticamente, pasando a ser formado por 100.000 soldados aproximadamente y que ahora estaban limitados a no usar tanques o aviones militares, tratado que cumplieron y en el que los alemanes vieron una enorme derrota, provocando resentimiento y un deseo de revancha en el pueblo alemán. Tras el fin de la Gran Guerra, se crearía una organización conocida como la Sociedad de las Naciones, donde muchos países del mundo, en su mayoría europeos, estaban como miembros de este organismo que trataría de traer la paz para no caer en un conflicto a gran escala nuevamente, pero su poder nunca fue tomado como una autoridad infalible, porque Estados Unidos nunca se unió a la organización, debilitando la autoridad de la misma al no contar con el apoyo de dicha superpotencia mundial, y además no contaban con un ejército propio para llevar a cabo sus sanciones contra quienes atentaran contra la paz, por lo que dependía de la colaboración de los miembros de la misma y eso en ocasiones frustraba su cometido. En el año 1929 ocurre la Gran Depresión, una crisis económica mundial, la cual afectó a América y Europa fuertemente, y en Alemania, por ejemplo, cerca de 6 millones de ciudadanos sufrieron el desempleo y consecuencias económicas, y en la pobreza, los partidos extremistas prometían orden y recuperación, lo que le dio influencia a discursos fascistas y nazistas, quienes veían en este evento una oportunidad de demostrar cómo su ideología triunfaba sobre el liberalismo y la democracia. En 1931, a pesar de que Japón formaba parte de la Sociedad de las Naciones, ignoraron el propósito de la organización e invadieron Manchuria, ubicada en el noreste de China, buscando dominar el país para expandir su dominio, convertir a Japón en una superpotencia asiática y obtener recursos naturales dentro de la región, una agresión que fue condenada por la Sociedad de las Naciones, pero al no tomar acciones contundentes, su autoridad poco a poco fue decayendo y Japón dejaría la organización en 1933. En el año 1933, Adolf Hitler llegaría al poder alemán, fungiendo como canciller, y uno de sus primeros movimientos en busca de fortalecer a su nación fue retirar al país de la Sociedad de las Naciones, país que en 1926 se unió a este organismo, pero que Hitler dejaría atrás para precisamente empezar a incrementar el poder de Alemania. Fue en 1934, tras la muerte de Paul Hindenburg, que finalmente asumió como el máximo líder alemán. Con una ideología fuerte basada en el expansionismo, siendo nacionalista y antisemita, el líder alemán prometería restaurar la grandeza de Alemania y romper el Tratado de Versalles, obteniendo apoyo y una enorme influencia en el pueblo alemán, perdiendo así la nación, su democracia y comenzando persecuciones sistemáticas de opositores al régimen y minorías, quienes serían las primeras víctimas de la ideología que condicionaría la guerra que estaba por venir. Italia,
que se encontraba bajo el gobierno fascista de Benito Mussolini, lleva a cabo una invasión a Etiopía en el noreste de África, buscando expandir el imperio italiano. En el conflicto, Italia usó armas que aplastaron a la resistencia de la región, artillería, tanques, aviones y armas químicas como el gas mostaza, que hicieron sufrir a la población del lugar, quienes dependían de armamento anticuado como rifles y ropas ligeras que apenas soportaban el gas. Esto dio como resultado la victoria italiana, mientras la Sociedad de las Naciones no pudo llevar a cabo acciones efectivas para evitar este suceso que ocurrió en 1935. En el año 1936, Alemania e Italia se unirían porque compartían objetivos e ideologías, y Benito Mussolini diría que la unión de Berlín-Roma es el eje sobre el que gira Europa, y por ello, esta unión recibió el nombre de potencias del eje. La idea expansionista de Hitler logró que algunos territorios sufrieran cambios, como la región de Renania, una región de Alemania ubicada a lo largo del río Rin que hacía frontera con Francia, Bélgica y Países Bajos y que fue remilitarizada en 1936, movimiento polémico en aquellos años porque esta región fue desmilitarizada tras el fin de la Gran Guerra para evitar ataques por parte de Alemania, y de hecho en 1925 el Tratado de Locarno fue firmado por Alemania prometiendo no armar esta región, pero en 1936 Hitler envió tropas armadas a la región, remilitarizando el área y rompiendo los tratados previos. Un día 17 de julio de 1936 da comienzo la Guerra Civil Española y Hitler y Mussolini, que simpatizaban con el bando nacional, apoyaron al bando nacionalista y el Führer envió en ayuda a la Legión Cóndor. El participar en este conflicto para las potencias del eje sirvió como un campo de pruebas para armamento y tácticas, y la experiencia obtenida en este conflicto significó la oportunidad de probar y estudiar una gran cantidad de armas en combate real, incluyendo los subfusiles, o preparar a los soldados de la Luftwaffe para situaciones de combate real. En el apoyo a España, Hitler vio potencial en obtener un aliado con el que expandirse cada vez más en Europa. En 1937, Japón seguiría llevando a cabo su invasión a China, atacando grandes partes de la región, y un evento que llamó la atención fue la masacre de Nankín, donde la población civil y prisioneros de guerra sufrieron abusos graves, suceso que la Sociedad de las Naciones no pudo evitar y que, ante la falta de consecuencias, hizo que las tensiones internacionales se quebraran cada vez más. En marzo de 1938, Hitler buscaría unir a Austria a Alemania, motivado por su nacimiento en la región, así como el deseo de unir a todas las regiones de habla alemana bajo un solo Reich, movimiento prohibido por el Tratado de Versalles, ya que de unirse estas regiones, el poder alemán militar incrementaría, suceso que fue conocido como el Anschluss de Austria. Entre septiembre y octubre del año 1938 ocurriría la crisis de los Sudetes, esto debido a que Hitler quería anexar esta región al dominio alemán, demandando que la gran cantidad de alemanes en esta pequeña parte de Checoslovaquia eran oprimidos como minoría, y el Führer amenazó con acciones bélicas si los Sudetes no le eran entregados, y la situación escaló, ya que Checoslovaquia tenía de aliados a Francia y la Unión Soviética, donde quizá creyendo que recibiría apoyo de estas potencias aliadas, se negaron a ceder a las peticiones del Führer, y él mismo creó la operación Fall Grün como plan para atacar e invadir si era necesario. Francia y Reino Unido temían una guerra a gran escala nuevamente, y por ello optaron por la política de apaciguamiento, en la que, queriendo evitar la guerra, cedieron a las peticiones del líder alemán. Es así que, en septiembre de 1938, es convocada la Conferencia de Múnich, donde asistieron como líderes de sus naciones Hitler, Benito Mussolini, Chamberlain y Daladier, siendo Mussolini quien fungiría como mediador entre Hitler y las otras naciones presentes que sí estaban dentro de la Sociedad de las Naciones. A pesar de la ausencia de políticos checoslovacos, al final fue firmado el Acuerdo de Múnich el 30 de septiembre de 1938, donde se le entregaron los Sudetes a Hitler a cambio de no exigir más territorios europeos. Fue en 1939 cuando Hitler rompió este acuerdo y ocupó el resto de Checoslovaquia, rompiendo el Tratado de Múnich, demostrando que la política de apaciguamiento fue un fracaso, y Francia y Reino Unido declararon que no permitirían una agresión más. Entonces, en el año 1939, Alemania planearía tomar Polonia por la fuerza para comenzar a expandirse agresivamente, y firmaron el pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética, donde Alemania se pudo permitir atacar sin temor a una represalia de los soviéticos, pues ellos ya tenían influencia en el lugar, y además, en secreto, Hitler planeaba dividir territorios de Europa del Este con la Unión Soviética. Es así que el día 1 de septiembre de 1939 se llevó a cabo el ataque hacia Polonia por parte de la Alemania Nacional Socialista, acción directa que hizo que empezara la guerra.
Durante la invasión, Hitler hizo uso de la táctica Blitzkrieg, traducida como guerra relámpago, el cual era el nombre que recibió una táctica militar que tiene como fin el desarrollo de una campaña rápida y contundente que culmina con una clara victoria, evitando por tanto la posibilidad de una guerra total y el desgaste que supone en términos de vidas y de recursos. Se trata de una táctica de ataque que consiste de un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que el enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente, que probó ser útil para que Alemania tomara Polonia. Tan solo 2 días después, Reino Unido y Francia declararían la guerra a Alemania, cumpliendo su compromiso como aliados de Polonia. Mientras esto ocurría, la Unión Soviética llevó a cabo una invasión armada contra Finlandia el 30 de noviembre de 1939, ya que la nación había pedido territorios finlandeses sustanciales, los cuales creían eran de suma importancia que estuvieran bajo el poder de la Unión, ya que estos tenían cercanía con territorio soviético y tenerlos garantizaría una mayor seguridad del país. Pero ante la negativa de Finlandia de ceder esos territorios, la Unión Soviética atacó, lo que llevó a la Guerra de Invierno que ocurrió entre 1939 y 1940, lo que le valió a la Unión Soviética ser expulsada de la Sociedad de las Naciones. Alemania entonces se apoyaría de 2 potencias mundiales que también estaban influenciadas por un pensamiento fascista, las que serían Italia y Japón, con quienes firmaría el Pacto Tripartito en septiembre de 1940, un acuerdo en el que las 3 potencias estarían unidas para tratar de tomar el mundo e imponer su ideología. Y a pesar de que Hitler había prometido que no atacaría a la Unión Soviética, luego de analizar el desempeño del ejército en la reciente guerra contra Finlandia, el Führer pensaba que el ejército soviético no era tan poderoso, así que rompiendo el pacto previamente establecido, el 22 de junio de 1941 se llevó a cabo la Operación Barbarroja, donde Alemania comenzaría a atacar a la Unión Soviética, y el país de Stalin vio en esto una acción de guerra patria y además una oportunidad de que si ganaban a Alemania podrían empezar a expandirse y tener influencia en Europa, así que ambas naciones empezaron a enfrentarse. De momento la guerra solo permanecía con países europeos, mientras Estados Unidos se mantenía solo dando suministro de armas a las potencias aliadas que estaban involucradas en la guerra. Lo que cambió todo fue que el día 7 de diciembre de 1941, tropas japonesas aéreas atacaron una base naval estadounidense de Hawái conocida como Pearl Harbor, donde además de las bajas de ciudadanos americanos, el país también habría perdido barcos y aviones militares. Este fue el detonante directo para que al día siguiente, 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos decidiera participar en la guerra, y a pesar de que técnicamente solo habían declarado la guerra a Japón, el que esta potencia fuera aliada de Italia y Alemania fue lo que hizo que estas potencias también le declararan la guerra a Estados Unidos, lo que hizo que el país también participara en el frente europeo. Y es que no solamente eran las acciones bélicas de Japón lo que motivaron a Estados Unidos a participar, sino también que el país veía el avance de las fuerzas del eje y su ideología como un riesgo para la seguridad del mundo. Es entonces que el 23 de agosto de 1942, Alemania logró avanzar hacia la Unión Soviética, atacando la ciudad de Stalingrado, mientras que los estadounidenses avanzaban hacia Japón en sitios como el atolón de Makin. Y mientras todo esto ocurría, la Sociedad de las Naciones solo podía ver cómo su propósito era frustrado, porque la gran mayoría de potencias y países del mundo ahora estaban sumidos nuevamente en un gran conflicto global aún más grande que el anterior. Así inició la Segunda Guerra Mundial, y en el universo compartido de Call of Duty hemos visto este conflicto a través de varios juegos y modos, los cuales nos han dejado ver cuán oscuro y despiadado fue. Y hoy conoceremos cómo fue en Call of Duty World at War. El capítulo que hoy vamos a contar da inicio en el año 1942. En el atolón de Makin, el frente estadounidense-japonés se estaba librando, y nuestro protagonista de nombre Miller estaba capturado por un comando japonés, quien estaba interrogándolos a él y sus compañeros para intentar obtener información sobre los estadounidenses. Y justo cuando estaban por acabar con la vida de Miller, sus aliados habían llegado a rescatarlos, aunque él sería el único superviviente. Entre sus aliados se encontraban Sullivan y Roebuck, y más soldados que estaban listos para asaltar el lugar, ya que planeaban destruir esta base que estaba siendo usada por el ejército del sol naciente. La batalla comienza con la marcha de los americanos, quienes ahora, al haber llegado al sitio, empezaban a ganar terreno sobre el enemigo, destruyendo posición por posición japonesa, pero el objetivo principal era colocar un explosivo en el almacén de munición y armas en esta base, pues hacerlo garantizaría que el enemigo perdiera poco a poco su poder.
Es así que Miller y sus compañeros avanzan luchando contra los soldados enemigos, pero llega un momento donde encuentran un lugar lleno de cuerpos enemigos en el suelo. Todos se quedan extrañados, pues el pelotón ahí presente era el único que había en el lugar, y antes de tratar de buscarle una razón al evento, una bengala ciega al equipo, y cuando Miller recupera la vista, ve cómo esto era una emboscada. Los japoneses estaban fingiendo su muerte para sorprender al enemigo y atacarlos con la guardia baja. Una estrategia común de este ejército enemigo, a menudo referida como Banzai, palabra japonesa que los enemigos gritaban a todo pulmón, quienes entregados totalmente a su causa, a veces combatían dando su vida si eso garantizaba una baja enemiga o varias. Aunque la emboscada enemiga había logrado eliminar a algunos marines, Miller, Roebuck y Sullivan sobreviven y junto a sus compañeros avanzan en el sitio, y al llegar al almacén logran colocar el explosivo y rápidamente van hacia unos botes para escapar. Justo cuando Miller estaba por llegar, es atacado por un soldado que lo hiere y estaba a punto de matarlo, pero es salvado por sus compañeros y lo llevan al bote con ellos, donde a salvo los soldados americanos se alejarían mientras veían cómo el lugar explotaba y habían logrado su cometido. Ahora, 2 años después de la batalla de Makin, Miller y sus compañeros se encontraban a punto de atacar Peleliu. Neutralizar este sitio japonés sería de utilidad, pues estaba lleno de unidades enemigas fuertemente armadas con tanques, cañones antiaéreos con los que habían derribado aviones aliados y posiciones de cañones para destruir embarcaciones aliadas. Llegando al área en barcazas llenas de tropas americanas, para mala suerte de ellos, experimentarían un horror similar al que sus compañeros habían pasado en aquel desembarco en la playa de Omaha en Europa, pues el enemigo estaba atrincherado en la costa con posiciones llenas de torretas y tanques que para algunos soldados significaron la muerte. Miller había sobrevivido junto a Roebuck y Sullivan y un compañero más llamado Polonsky. Todos se cubren y una vez en una posición segura, Sullivan le pide ordenar un ataque aéreo para acabar con los enemigos y poder ingresar al área. Es así que Miller ordena el ataque y tras neutralizar al enemigo, las fuerzas americanas avanzan posición tras posición con una cautela inmensa, producto de que el enemigo a veces atacaba por sorpresa usando la carga Banzai, gracias al camuflaje proporcionado por usar trajes con hojas que combinaban con la maleza del lugar. El equipo entonces llega a un edificio donde Miller se encarga de ordenar ataques para neutralizar tanques, y una vez que destruyen todos, logran asegurar la costa de Peleliu, siendo el primer paso para concluir su misión en el sitio. Cuando la batalla termina temporalmente y creen estar a salvo, comienzan a planear su siguiente movimiento, cuando son sorprendidos por un soldado que acaba con la vida de Sullivan, y aunque sus compañeros habían matado a este soldado japonés, no pudieron evitar su muerte, que en cuestión de segundos ocurrió mientras la guerra aún estaba lejos de terminar. Roebuck no podía creer lo que había pasado. Para él, Sullivan era el marín más fuerte y valiente que había conocido en su vida, y ahora que ya no estaba, la responsabilidad de liderar a su equipo recaía en él. Esta vez la misión consistía en avanzar para neutralizar tanques y posiciones antiaéreas enemigas, y Roebuck insta a todos a seguir adelante, mientras sus compañeros aún estaban sorprendidos por la muerte de Sullivan. En un momento, se reúnen para inspeccionar un avión caído aliado, y sin darse cuenta, algunos soldados activan una trampa que ayuda a los japoneses a emboscar al equipo, quienes se defienden a duras penas pero logran salir con vida. Avanzando, vuelven a encontrarse con otra emboscada Banzai y una fuerte concentración de enemigos que algunas veces hacía que las tropas quedaran atascadas ante los disparos desde las posiciones seguras de los japoneses. Tras librar un aeródromo de tropas enemigas, a lo lejos se avistaba la batalla final en el área. Miller avanza y Roebuck le ordena neutralizar una serie de tanques enemigos que impedían su avance, y este así lo hace, acabando con las unidades mecanizadas empleando un lanzacohetes. Al entrar al edificio principal donde el enemigo estaba trincherado y usando sus cañones antiaéreos, acabar con ellos sería difícil, pero eventualmente Miller y sus compañeros aseguran el sitio, y cuando creían que había terminado, un fuerte ataque enemigo comienza y los soldados americanos usan todo lo que tienen a su disposición para defenderse. Tras una batalla ardua, el mando apoya al equipo con un ataque aéreo que finalmente logra asegurar el sitio, y ahora en calma comienzan a planear su siguiente movimiento en Peleliu. Yes, sir. The airfield has been held. Repeat, the airfield has been held.
Ahora nuestra historia nos transporta a la Unión Soviética. Han pasado 25 días desde que Alemania atacó Stalingrado. En esta ciudad se encontraban muchos soldados soviéticos, entre ellos Víktor Reznov y Dmitry Petrenko, quienes solo pudieron presenciar cómo su amada nación era atacada ferozmente por los alemanes. Y es que en palabras propias de Reznov, el Reich fascista era un sucio cáncer que destruía Europa como una plaga, y cuya brutalidad avanzaba destruyendo la madre patria mientras arrebataba la vida de hombres, mujeres y niños por igual, llevado a cabo por líderes cuya arrogancia solo se veía igualada por la brutalidad de sus fuerzas. Uno de esos líderes era Heinrich Hamsel, un general alemán que ahora que la ciudad estaba destruida, llevaba a cabo masacres contra los rusos, y Reznov lo estaba cazando, intentando matarlo por 3 días, arrastrándose como un animal con tal de darle fin a la vida de su enemigo, incluso teniendo que fingir estar muerto para evitar ser asesinado, mientras Dmitry Petrenko también trataba de sobrevivir y para ello tuvo que quedarse inmóvil mientras veía cómo sus compañeros eran masacrados en una fuente ahora llena de muerte. I need your help. Do what I say, and we can avenge this massacre. My injured hand means I can no longer aim. But you will do it for me. Take my rifle and watch the road. Murmudak in the car is General Heinrich Hamsel, architect of Stalingrad's misery. Ahí entonces, Reznov le daría a Petrenko su rifle de francotirador Mosin Nagant, pues con las manos heridas su puntería carecía de efectividad. Reznov le contaría a Petrenko que el hombre que veía mandar a los soldados enemigos era Heinrich Hamsel, a quien trataba de cazar porque el general alemán era uno de los tantos arquitectos de la miseria de Stalingrado. Aunque Dmitry lo tenía a tiro, si disparaba en ese momento, la fuente sería su tumba, y esto permitió al líder alemán entrar a su centro de operaciones y refugiarse. Ahora unidos, ambos tendrían como objetivo común matar a Hamsel, y el primer paso sería salir de la fuente, eliminando a los soldados enemigos frente a ellos, y Dmitry tuvo que esperar un momento correcto que sería cuando los aviones bombarderos alemanes pasaran sobre ellos, ya que el ruido de los motores ocultaría los disparos a los demás soldados alemanes en el sitio. Y cuando el momento llegó, Petrenko acabó con las unidades alemanas. Ready? Shoot now! Again! Excellent aim. You are a natural hunter. Time to close in for the kill. Una vez que el camino estaba libre, ambos ahora unidos, avanzan con el objetivo de acabar con Hamsel, y al ver que una patrulla alemana se acercaba rápidamente, se refugian en un edificio, pues el enemigo, alertado por los cadáveres, buscaban a los culpables. En ese edificio, que era un bar, ambos a salvo, tendrían un pequeño momento para charlar, y Reznov le diría a Petrenko lo siguiente. For days, I have crept through shadows like a rat. This place once echoed with conversations of friends and lovers. No longer. Mark my words, comrade. One day things would change. We would take the fight to their land, to their people.
their blood. This way. Knowing the routines and movements of your prey tips the balance of a hunt. Reznov sabía que debían tomar caminos entre los edificios para ocultarse, pues las patrullas enemigas estarían alerta a cada momento, y en ese instante, un francotirador casi acaba con Reznov, lo que obliga a ambos a refugiarse en el edificio y buscar un lugar desde donde devolver el fuego y acabar con el enemigo. Mientras Reznov servía de señuelo para hacer que el alemán disparara, Petrenko aprovechó para matarlo y asegurar su camino que se vería frustrado porque los enemigos se alertaron de su presencia y comienzan a devastar todo el edificio para tratar de matarlos, incluso usando un lanzallamas. Cuando ambos logran salir del edificio, se encuentran con una pequeña patrulla alemana que casi los elimina, pero aliados soviéticos los rescatan a ambos. Sowjetische Truppen! Er mit dem Flammenwerfer! Verbrennt diese Russenschweine! Dmitri! We thought you were among the dead in the massacre at the square. He was. Among them, but not one of them. We're about to assault the communication post north of here. Good! Such a move will prevent the German command calling for help. Dmitri and I will provide cover from above. Wait till you hear the screams of dying Germans. Dmitri, this way! Up the ladder. This way, comrades. Take positions and wait for the signal. Reznov y Petrenko entonces avanzarían desde una posición elevada para eliminar enemigos con disparos de francotirador. Mientras sus aliados se encargaban de asaltar edificios enemigos, ambos llegan a una posición donde tenían una gran vista y justo podían ver a lo lejos el edificio de comando de Hamsel. Los soldados soviéticos servían de distracción, quienes luchaban con los enemigos y morían uno tras uno. Reznov lamentaba esto, pero sabía que sin sacrificio no había victoria y los rusos lo sabían muy bien. Cuando Hamsel sale del edificio para tratar de escapar, Petrenko espera unas cuantas oportunidades para acabar con él, cuando finalmente logra acertar un disparo al general alemán, matándolo y cumpliendo su misión. Ansel is hiding behind the destroyed tank. You are a true marksman. Reznov, sumamente alegre, celebraría esto, pero pronto tendrían que escapar, pues los alemanes concentrarían sus ataques al edificio donde estaban, y a pesar del peligro ambos logran escapar lanzándose a un río. Esta batalla significó el momento donde Reznov y Petrenko se conocerían y comenzarían su camino juntos, peleando una guerra contra los alemanes con el fin de llegar a Berlín y obtener la victoria. Ahora han pasado 3 años desde aquel momento en Stalingrado, y el avance de los soldados soviéticos era tan implacable que han logrado llegar a Alemania, decididos a avanzar hasta llegar a la capital del país enemigo, es decir, Berlín, aunque por ahora estaban atacando la ciudad alemana de Zielou, porque tal y como lo dijo Reznov, han llevado la batalla a su tierra, a su sangre. Era el día 16 de abril de 1945, y Petrenko se encontraba capturado por soldados alemanes, que no dudan en agredirlo al ver que trataba de tomar un arma para escapar. Cuando estaban por acabar con él, Reznov lo rescata con ayuda de soldados aliados, entre ellos un hombre llamado Chernov, un soldado muy particular entre las filas soviéticas, pues a pesar de cumplir con su deber como soldado y luchar con el enemigo, este se rehusaba a ser cruel y matar enemigos heridos sin capacidad de luchar o quienes optaban por rendirse, lo que le valía regaños por parte de Reznov, que veían en esta acción cobardía. Once again, you cheat death. Our tanks are ready to smash this line and... Chernov! I am not hearing gunshots. There is no point, Sergeant. They are already bleeding to death. Then maybe our friend will help them bleed faster. Tras ser rescatado, Petrenko se uniría a sus compañeros y comenzarían un asalto a la base alemana, misma que estaba fuertemente armada de tanques y soldados, quienes no podían resistir la furia de los soviéticos comandados por Reznov, que los instaba a todos a ser sanguinarios y despiadados con el enemigo, lo que a menudo ocasionaba que las tropas alemanas terminaran rindiéndose y escapando, solo para ser rematadas por los rusos. Tras concluir la batalla, Reznov diría seguro que este era el primer paso para poco a poco llegar hasta Berlín y derrotar al enemigo. This moment on, every step we take brings us closer to Berlin, closer to victory, closer to revenge.
Volvemos ahora con los soldados americanos, quienes aún se encontraban peleando en Peleliu. Esta vez su misión consistía en destruir unidades de morteros, misión que se tornaría difícil pues los soldados japoneses eran implacables. Algunos atrincherados en posiciones de ametralladoras, otros que daban todo de sí por su país, atacaban a los soldados aliados con cargas Banzai, en las que aún si sacrificaban sus vidas, garantizaban eliminar enemigos, y otros que desde sus posiciones de morteros en el área, atacaban con su artillería y causaban grandes bajas aliadas. Es por ello que Miller, armado con un lanzallamas M2, se encarga de eliminar a los enemigos con una fuerza brutal, ya que esta era una de las armas más efectivas y devastadoras de la guerra. Varios bandos tendrían este dispositivo, y en las manos de un operador eficiente garantizaba grandes bajas enemigas, lo que en manos de Miller aseguró el avance de los soldados americanos hasta tomar el sitio y neutralizar al enemigo por completo. Es entonces que la batalla de Peleliu llega a su punto crítico cuando el equipo, ahora con gran parte del lugar en su poder, avanzan hacia una serie de cuevas que tenían una gran vista al mar, desde donde los japoneses atacaban embarcaciones aliadas con sus cañones. Aunque el avance americano en un inicio es seguro porque los soldados estaban a bordo de tanques, pronto de nada servirían pues estos serían atacados y destruidos por ataques de los enemigos, y una fuerte concentración enemiga hace que los soldados tengan que cubrirse, lo que obliga a los soldados a luchar a pie. Estas dificultades no impiden el avance de Miller, Roebuck y Polonsky, quienes ya habían llegado a la entrada de las cuevas y entran a combatir en ellas, neutralizando al enemigo por completo y librando el sitio de Peleliu, culminando su batalla y asegurando un paso más hacia la derrota del ejército del sol naciente. Volvemos con los soviéticos. Aún era día 16 de abril de 1945 y esta vez las tropas rusas estaban a bordo de tanques T-34 con los que hicieron frente a los enemigos, quienes atacaban desde búnkeres, torres y posiciones de cañones antiartillería con los que planeaban frenar la ofensiva rusa. Los tanques soviéticos avanzan y destruyen al enemigo, logrando una superioridad en el sitio, que permite a un gran número de soldados abordar trenes que llevarían al batallón directo a Berlín, donde comenzaría la batalla final. Los soldados soviéticos habían llegado a las afueras de la capital alemana, y ahora, listos para avanzar, el comisario Markov motivaría a los soldados con un discurso contra el enemigo. We'll tear Berlin to pieces with your bullets, with your bayonets, with your bare hands. Do the same to their wretched soldiers. Es así que Petrenko avanza junto a Reznov y sus aliados, luchando en una batalla donde al principio estaban en campo abierto, pero pronto tendrían que ingresar a un sanatorio donde el enemigo se encontraba atrincherado, lo que hizo que tuvieran que combatir a corta distancia. Habitación por habitación, eliminan a los enemigos del sanatorio, y entonces en la ofensiva final, apoyados por tanques, los soviéticos lograrían que los alemanes retrocedieran mientras Markov nuevamente pronunciaría unas palabras en contra de los alemanes. Steel surrounds your rotten city. We will crush all who dare to resist the will of the Red Army. Abandon your posts. Abandon your homes. Abandon all hope. Petrenko y Reznov avanzaban en calma por una posición segura, rodeados de aliados quienes en algunas ocasiones se encontraban mostrando poca compasión por su enemigo, lo que provoca en Chernov una reacción negativa, remarcando que las acciones de sus compañeros no eran guerra sino asesinato. Reznov renegaría de esto y sin apoyar demasiado su postura, seguiría adelante junto a Petrenko y sus compañeros, combatiendo a los soldados alemanes y en ocasiones salvando a sus compañeros de ser ejecutados. Mientras esto ocurría, los alemanes parecían tramar algo, sus tropas hablaban conversaciones largas sobre lo que fuera que planearan para contrarrestar al enemigo, cosa que sería ignorada por los soviéticos quienes no se detenían a entender lo que sus enemigos decían. Pronto la batalla se traslada a las calles de la ciudad de Berlín, donde aunque el enemigo estaba atrincherado en edificios con ametralladoras, un ataque de mortero soviético logra eliminar a los enemigos y asegurar el área. Un grupo de soldados enemigos se encontraba rindiéndose, pero estos no encontrarían piedad alguna en los soviéticos quienes los eliminan al instante. Al saber que los alemanes restantes en el sitio se encontraban atrincherados en el metro subterráneo, Petrenko, Reznov, Chernov y los demás ingresan al metro y empiezan un combate contra los alemanes. Cuando la superioridad soviética se hace evidente, estos llegan a un punto donde el enemigo apenas si podía defenderse, y ahí sin saberlo, serían víctimas de una de las tantas estrategias infames de los alemanes, aquella de la que tanto parecían conversar, pues el enemigo inunda el metro, dejando a los soviéticos a merced del ahogamiento, quienes tratarían de retirarse inmediatamente ante un peligro al parecer más letal que los enemigos en ese momento.
Ante la incertidumbre del destino de los soviéticos, ahora nos trasladamos al Océano Pacífico en el Mar de las Filipinas, donde se lleva a cabo una batalla entre americanos y japoneses. La misión principal era neutralizar una serie de embarcaciones enemigas entre grandes embarcaciones y pequeñas unidades, y aunque de inicio la misión se veía sencilla, pronto llega toda una agrupación de aviones Zero japoneses que logran asestar duros golpes contra los soldados americanos, donde los pocos sobrevivientes tienen que recurrir a subir a aviones aún enteros. La batalla, aunque difícil, termina con la victoria americana cuando logran neutralizar todos los barcos y ceros japoneses. Es así que llega el momento que inicia el fin para los soldados americanos, pues ahora Miller junto a Roback y Polonsky llegan a la prefectura de Okinawa, donde al inicio libran una batalla en el risco de Wana, un sitio lleno de búnkeres de provisiones enemigas a los que los soldados americanos logran neutralizar, listos para luchar en la batalla final. Now let's get out of this damn hole and start dealing with our wounded. Miller junto a sus compañeros llegan al castillo Shuri, donde tomar el sitio por completo significaría el fin de la batalla para ellos. La cruzada del grupo comienza difícil cuando apenas cuentan con munición, pero pronto toman suministros y armados y listos, avanzan en el área a través de túneles y posiciones enemigas. Cuando llegan al frente del castillo, aparentemente un grupo de soldados estaba rindiéndose, pero estos fingen y atacan al grupo. En ese momento, dependiendo de la acción del jugador, podemos salvar a Roback o Polonsky, acción que ya depende del jugador, pues no cambia el resultado a menos que te guste un personaje más que otro. En ambas versiones, tras lamentar la muerte de cada uno, empieza la batalla final, donde los japoneses atacan fuertemente a los soldados americanos, quienes aunque resisten bien, son superados poco a poco por el enemigo. De ganar la batalla depende el usar ataques aéreos que acaben con los enemigos, pero a pesar de un ataque estos no se rinden y siguen resistiendo. Es finalmente el ataque sobre el castillo el que termina por neutralizar a todas las fuerzas, destruyendo la edificación y terminando la batalla. En cualquier versión que selecciones, Miller junto a Roback o Polonsky, estos terminarían su larga cruzada, una historia llena de batallas y pérdidas con el fin de ganar la guerra contra los enemigos que amenazaban la paz del mundo. Aunque la guerra no terminaría en ese momento, la batalla de Okinawa fue la última batalla terrestre entre Estados Unidos y Japón antes del fin del conflicto. Everything that was asked of us, we've done. Every night we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats. Every day we've spent crawling through the mud and the dirt while bullets whistle all around. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home. All of us. Chernov, tras las batallas que había librado, había llegado a escribir en un diario lo que había vivido al lado de sus compañeros desde aquella batalla en Silo, donde en uno de sus párrafos describiría a Petrenko. April 30th, 1945. When he first spoke of Dmitri, Reznov told tales of a hero. Someone we should all aspire to be like. His bravery on the battlefield is beyond question, but he has also shown mercy amidst the brutality of the Red Army. He is indeed a hero. You will be okay. Do you hear me? They flooded their own metro in an effort to kill us, Dmitri. But once again, they failed. Once more, we cheat death. You will be okay. Relax for a few minutes. Breathe deeply. Which do you think will lead us home? Writing about this war or fighting it? This wretched Germany in the blood of No one will ever read this! If you lack the stomach to kill for your country, at least show me that you are willing to die for it! Tras recuperarse de sus heridas, Petrenko, Reznov y Chernov se ponen de pie y se unen a sus compañeros para la batalla final, pues ahora están frente al Reichstag, el edificio principal de las tropas alemanas. El comisario Markov ahí ordena a sus soldados a avanzar. Reznov insta a sus aliados a luchar, remarcando cómo los alemanes, ahora debilitados y desesperados, incluso colgaban a sus propios hombres tras rendirse por considerarlos cobardes y desertores. Cuando la batalla llega a un punto donde tenían que destruir una serie de cañones antiaéreos, Reznov motivaría a sus compañeros a atacar a los enemigos, mientras Petrenko se encargaba de destruir cañones antiaéreos para evitar bajas de aviones soviéticos y fortalecer aún más el ataque contra el enemigo, lo que les permite estar en la entrada del Reichstag. Los soldados soviéticos intentan avanzar, pero una fuerte concentración de soldados
soldados alemanes impide su paso. Cuando se reduce la resistencia alemana y creen que todo está seguro, Chernov avanza con la bandera soviética que pretendían poner en la cima del edificio para evidenciar la victoria del ejército. Y cuando comienza a subir las escaleras, lamentablemente este pierde la vida cuando un alemán armado con un lanzallamas lo incinera hasta morir. Aunque Reznov trató de salvarlo matando al soldado enemigo, Chernov, ya severamente dañado, perdería la vida. Aunque había tenido sus diferencias con él, Reznov lamentaba su muerte y fue por ello que tomó su diario, prometiéndole que se aseguraría de que lo leyeran y él no fuera olvidado. Sin tiempo de lamentar más su muerte, el equipo avanza y entra en el Reichstag. The path towards our glorious victory has been a journey of blood and brutality. All of it has been necessary. When the flag of our motherland flies atop the Reichstag, all of Berlin will know that the evil of the fascist Reich has been wiped from the face of the earth. La batalla acaba de comenzar y las tropas soviéticas no se detienen. Donde encuentran una fuerte resistencia, los alemanes están dispuestos a darlo todo para evitar la derrota y se defienden como pueden. Petrenko toma una posición elevada y con un rifle de francotirador se dedica a acabar con los enemigos usando a las unidades de lanzallamas como explosivos que eliminan de golpe a varios enemigos. Los soldados nazis apenas pueden frenar el avance soviético, quienes tienen en claro que no se rendirán hasta llegar a la cúspide del Reichstag y poner fin a la batalla. Petrenko y Reznov llegan al tope del edificio y ahí logran neutralizar a las fuerzas enemigas, y cuando Dmitri estaba por prepararse para colocar la bandera soviética, un soldado lo ataca y casi lo mata. Ante esto, Reznov acaba con el soldado brutalmente y ayuda a Petrenko a levantarse y caminar. Después, tumba la bandera alemana del lugar y Petrenko coloca la bandera de su nación indicando la victoria soviética en el sitio. You can make it, my friend. You always survive. The honor should be yours. As long as you live, the heart of this army can never be broken. Things will change, my friend. As heroes, we will return to Russia's embrace. Una combinación de factores militares, económicos, políticos y sociales, con el paso de los años, debilitaron de forma irreversible a las potencias del eje. Y para Alemania, la batalla de Berlín representó el colapso definitivo de la Alemania nacionalsocialista, ya que por primera vez el territorio central del Reich fue invadido y ocupado por fuerzas enemigas, haciendo evidente que la derrota era inevitable cuando la nación ya veía al enemigo dentro de sus fronteras. A lo largo de la guerra, Alemania llegó a pelear en dos frentes de la guerra, situación que había intentado evitar desde el inicio del conflicto. Por un lado, desde el frente occidental, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países aliados avanzaban tras el desembarco de Normandía en 1944, recuperando territorios ocupados por los nazis como Francia, Bélgica y los Países Bajos. Además, la derrota alemana en el río Rin permitió a los aliados penetrar profundamente en territorio alemán. Por otro lado, desde el frente oriental, la Unión Soviética avanzaba de manera constante tras victorias clave como la batalla de Stalingrado y la batalla de Kursk, que marcaron el punto de inflexión de la guerra en Europa. Esta presión simultánea fue devastadora para Alemania. Mientras el Reich perdía soldados, armamento y territorios a gran velocidad, los aliados contaban con una enorme superioridad industrial y económica, especialmente gracias a la capacidad productiva de Estados Unidos y la movilización masiva de recursos de la Unión Soviética. Las fábricas aliadas producían tanques, aviones y municiones en cantidades muy superiores, lo que hacía imposible que Alemania pudiera sostener el conflicto a largo plazo. A esto se sumó la pérdida de aliados importantes. Italia, bajo el liderazgo de Benito Mussolini, se rindió en 1943 y abandonó la guerra, lo que debilitó aún más al eje en Europa. Como consecuencia, Alemania tuvo que asumir prácticamente sola la defensa del continente, extendiendo sus recursos militares ya limitados. Japón, por su parte, se encontraba aislado en Asia y el Pacífico, enfrentándose a un avance constante de las fuerzas estadounidenses.
Cuando las tropas soviéticas entraron en Berlín en abril de 1945, la situación alemana era insostenible. Es así que el día 30 de abril de 1945, Adolf Hitler tomaría su propia vida por no soportar el peso de la derrota, lo que dejó al régimen nazi sin su principal figura de poder y provocó el colapso definitivo de la estructura política y militar del Tercer Reich. Poco después, el 7 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional, lo que marcó el fin de la guerra en Europa. Sin embargo, el conflicto seguía en el Pacífico, donde Japón se negaba a rendirse a pesar de las severas derrotas sufridas. En este contexto, Estados Unidos había desarrollado el Proyecto Manhattan, iniciado en 1942, con el objetivo de crear un arma de poder destructivo sin precedentes. Este proyecto, dirigido por el físico Robert Oppenheimer, logró la construcción de 2 bombas atómicas, Little Boy y Fat Man, y ante la persistente resistencia japonesa, Estados Unidos lanzó Little Boy sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y Fat Man sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Estos ataques provocaron una destrucción masiva y una gran pérdida de vidas humanas, tanto civiles como militares, además de un fuerte impacto psicológico y político en el gobierno japonés. A estos hechos se sumó la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón en agosto de 1945. Tras derrotar rápidamente a las fuerzas japonesas en Manchuria, con esta nueva amenaza y sin capacidad real para continuar el combate, Japón se vio obligado a aceptar la rendición. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición oficial, poniendo fin de manera definitiva a la Segunda Guerra Mundial. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. Gathered here representatives of the major warring powers to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. Of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. En conclusión, el final de la guerra fue consecuencia del agotamiento total de las potencias del eje, la superioridad militar e industrial de los aliados, la pérdida de apoyo social en los países derrotados y la imposibilidad de mantener el esfuerzo bélico. La guerra dejó enormes consecuencias humanas, económicas y políticas y transformó profundamente el orden mundial, dando origen a un nuevo escenario internacional marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así termina la historia de Call of Duty World at War, nuestro primer capítulo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial en el universo compartido de Call of Duty. Una historia que, como presenciaste, nos mostró el teatro de la guerra a lo largo de Japón, la Unión Soviética y Alemania. Aunque no fueron las únicas batallas de la guerra, y en los próximos videos abarcaremos más vistazos a este conflicto en los diversos juegos. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Recuerden que me apoyan bastante si comparten el video con alguien a quien pueda gustarle o interesarle el tema. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Un saludo, cuídense y adiós.